Estás a punto de entrar a otra dimensión. Una dimensión donde el terror te acechará, donde la música te seguirá y donde antiguos autores te susurrarán sus poemas al oído. Yo soy Violeta y junto con Sheratan somos Zona de Quimeras. Bienvenidos. Hola chicos, buenas tardes, días o noches tengan todos ustedes. Pues hoy ando solo, lamentablemente Violetita se nos puso un poco enferma. El día de hoy pues no va a poder acompañarnos, pero la realidad es que no queríamos dejarlos sin el contenido esperado. Ya es un programa que queríamos hacer porque realmente nos lo habían pedido mucho. Entonces esta va a ser una primera parte, de hecho la parte más picante va a ser ya en compañía de Violeta. Entonces atentos. Y esto va especialmente después de que nuestro amigo Curro nos dejara ahí esa petición. Vamos a hablar de lo que es el doblaje en México. El doblaje no nació en México, sino en Europa, a finales de la década de 1920 con la llegada del cine sonoro. Al principio, Hollywood no sabía cómo venderle sus películas a un continente entero que no hablaba inglés. Subtitular alejaba al público que en esa época no sabía leer. En México, la historia comenzó oficialmente en 1944. Walt Disney envió a la Ciudad de México al legendario Edmundo Santos para supervisar la primera película doblada al 100% en suelo mexicano, el clásico animado Bambi. A partir de ahí, se creó una escuela única basada en la actuación radiofónica y el español neutro, un acento limpio que se consumía igual de bien desde México hasta Argentina. Pero el programa que colocó definitivamente a nuestro país en el mapa mundial no fue una película de Disney, sino una serie de televisión de los años 60, Don Gato y su pandilla. En Estados Unidos fue un fracaso rotundo y la cancelaron en su primera temporada porque mostraba gatos callejeros estafando y holgazaneando en un callejón. Para la mentalidad norteamericana de la época, celebraba la delincuencia. Sin embargo, cuando llegó a México, la genialidad de actores como Jorge Arbizu el Tata reescribieron los guiones, les dieron acentos locales como el yucateco acucho y transformó la vagancia en ese clásico ingenio y picardía latina. El doblaje mexicano demostró que no era una simple traducción, sino una reinterpretación artística. Y bueno, pues ahí tenemos esta pequeña introducción acerca de este tema que me parece tan interesante y que de hecho me gusta muchísimo. También esta petición que nos hicieron pues juega mucho a mi favor porque realmente es un tema que a mí me fascina. Lamentablemente Violetita no está aquí para comentarles, pero bueno, siempre identificamos las voces de doblaje. Principalmente yo cuando estamos en alguna película, alguna serie. Me encanta porque ya reconozco algunas voces de doblaje, vamos conociendo la historia. Pero bueno, pues hablando exclusivamente de lo que es este tema, pues es un tema que es muy nostálgico. Es un tema que realmente marca en la infancia. Las voces de doblaje en México a lo largo del tiempo han ido dándole identidad a nuestro país en lo que es esta industria del doblaje, que son los años 30 y 40, que me sorprende, ¿no? Y de hecho, fíjense que yo no me había puesto a pensar realmente, ¿no? Cómo es que el cine en su idioma original pues alejaba a las personas que no sabían leer, ¿no? Pues ver cine subtitulado, pues la gente decía, no quiero ver eso, no le entiendo. Y pues como ya se mencionó, pues México empezó a tomar la batuta con este español neutro que hoy se identifica muchísimo. Es un español que realmente no tiene un acento en particular, ¿no? Y menciono esto por un detalle. Hay distintos países aquí en México donde se hace aquí en América Latina a donde se hace doblaje en español. Aparte de México, por ejemplo, también se ha reconocido países como Chile o incluso algunas casas productoras o de doblaje se encontraban en Miami, y recuerdo muy bien algunos animes, ¿no? Que tenían ese acento como mayamita, me encantaban y me daba mucha risa porque de veras se los juro que eran muy cómicos. De repente eran escenas muy dramáticas y terminaban siendo muy cómicas, ¿no? Por ejemplo, el acento español, este acento castellano, tiene esas peculiaridades. Sobre todo muchos recordamos el famoso rayo vital que vemos en Dragon Ball Z, ¿no? Entonces obviamente en México sí se dio una marcada diferencia. Miren, aquí Cosatli no me deja grabar, quiere atención porque está acostumbrada a que Violeta siempre está aquí con nosotros. Ella está echada por ahí normalmente y ahorita está dando lata. Quiere mucha atención mi perrita. Es mi favorita, es una traviesa. Miren qué guapa está, miren sus ojazos. Y bueno, pues esta pequeña interrupción de mi perrita Cosatli, pues volvemos al tema. No sé si ustedes lo sepan o no, pero aquí en México una de las películas más famosas que se tuvo precisamente fue la de Bambi, que ya se mencionó también en esta pequeña introducción. Pero la que más llama la atención es Don Gato y su pandilla. Pensar que 23 episodios de una serie
en Estados Unidos, que fue un fracaso rotundo, un fracaso total, realmente, de hecho era mal vista. Recuerdo yo haber leído notas acerca de cómo fue criticada en su época y cómo fue criticada en su momento, precisamente porque las personas no toleraban la idea de que se celebrara a personas como Don Gato, ¿no? Que era muy vivaz haciendo estos trucos, siempre, sobre todo por el concepto de engañar al oficial Matute. Este tipo de detalles en Estados Unidos estaban muy mal vistos, sobre todo porque en la época en la que salió Don Gato en Estados Unidos, obviamente la carrera de oficial, igual que en la actualidad, ¿no? Pero creo que era mucho más respetada en aquel entonces, creo que incluso en toda América, no solamente en Norteamérica, pues se veía mal, ¿no? Que un ruán, un pequeño gatuno, pues ahí le hiciera sus riquiñuelas al oficial. Era muy mal visto que se celebrara todo como con humor. Entonces allá fue un rotundo fracaso. Y cuando llegó a México, yo vi, de hecho, tuve la oportunidad de ver los episodios pues en su idioma original, con ese slang, con ese modismo típico de los gangsters norteamericanos, ¿no? Aquí en México pues le puso su encanto, el Tata Arbizu con el cucho, ese acento yucateco. Me encanta mucho como dice, yo solo como papazul. Ese tipo de detalles son los que le dieron ese encanto al programa, y aquí se volvió ícono durante décadas y décadas y décadas. Se estuviera retransmitiendo solamente 23 episodios. Allá en Estados Unidos únicamente la terminaron porque tenían que terminarlo por un contrato, pero realmente no querían terminarla. Aquí en México se volvió tan grande gracias al doblaje, que de hecho aquí se pidieron los derechos para poder hacer algunas películas, pero ya no tuvieron este mismo empuje. Los actores de doblaje precisamente empezaban en estos conceptos de la radiofonía, en los cuales, por ejemplo, pues quizás no recordemos muchos de nosotros, pero había las famosas radionovelas. Las radionovelas trataban de sumergirnos en estas historias, en estas anécdotas. Yo recuerdo mucho, fíjense que yo sí recuerdo una porque yo era muy joven. Y recuerdo perfectamente cómo mis padres, pues obviamente como ambos iban a trabajar, de repente me dejaban con una vecina a la cual yo quería mucho. Era una señora que su casa apestaba a gato, porque era una señora mayor y tenía muchos gatos. Y siempre ponía radio, no tenía televisión. No le gustaba la televisión, si no me recuerdo, esta señora. Me ponía Calimán, un hombre increíble, de la cual también hicieron una película más adelante. Pero me encantaba porque te sumergía, hacía que tu imaginación volara. Esto no era por los efectos, esto más que por la historia, era por la gran forma en la que las personas que empezaban a hacer este tipo de teatro radiofónico te sumergían en ello. Y estas personas que se dedicaban a esto después trasladaron su ingenio y sus capacidades a lo que conocemos como doblaje. Y bueno, pues eran lo que llamaríamos estas estrellas fantasma, porque realmente no había este fandom, no existía. Existía tal vez el gusto por el doblaje, el gusto por esas películas, que en México incluso también se doblaban las películas mexicanas. A veces sentían que la voz del protagonista o de algunos personajes no tenían ese impacto. Imaginemos hasta qué punto es tan importante una voz, que quizás tú como actor te pones en cámara, funcionas perfectamente para actuar, pero tu voz no da el ancho, no da el ancho para el personaje que estás dando, ¿no? Entonces pues desde ahí vamos viendo este tipo de situaciones. Y pues yo les llamo estrellas fantasma porque realmente eso fueron. La mayoría de nosotros no conocemos estas estrellas que hicieron que México se pusiera en el mapa en lo que era el doblaje, porque a nivel mundial hasta el año 2000, y digo hasta el año 2000 porque hubieron pequeños detalles que ya les iremos platicando después, estábamos como el número 1 en doblaje en todo el mundo. No hay una escuela como tal de doblaje en el país. Esta es una situación que se había tratado de tener en las escuelas, pero no se pudo. Obviamente todo se queda únicamente con las escuelas de teatro, con locución. Y bueno, pues las personas que se dedican actualmente al doblaje, pues de ley tienen que tener un poco de teatro, o tendrían que tener teatro, ¿no? Estas escuelas que son clásicas. No me acuerdo bien de las escuelas, creo que eran... bueno, no lo voy a mencionar porque no voy a hacer que me vayan a escribirlo. A ver, hijo de la fregada, ¿quién dijo que nosotros tenemos esta carrera aquí? No, la verdad no recuerdo bien. Pero bueno, pues son personas que tienen que haber estudiado por lo menos pues lo que es el teatro y la locución, ¿no? Ahora que nos dedicamos a esto, me doy cuenta de lo importante que es la dicción. Violeta habla muy bien en cámara. Creo que también su dicción se da muy bien porque ella es mucho más culta, sobre todo en el aspecto de verbalizar, que yo soy un poco más, ya saben, ¿no? Un rufiancillo más. Les comento esto porque siempre tuve ese atractivo hacia lo que deben de sentir estas personas que se dedican a hacer doblaje. Tomar el papel de un villano, tomar el papel del protagonista, vivir una vida alterna, ¿no? Alejarte un momento del mundo exterior y tomar el papel de esta persona y no mostrar tu rostro, pero sí vivir la vida de estos personajes. Siempre me pareció atractivo. Lamentablemente pues no pude hacer esta carrera. Me hubiera gustado estudiar doblaje, hubiera sido padrísimo. Hoy en día pues hay muchas formas, ¿no? Hay muchas formas de hacer doblaje, al menos un doblaje amateur.
pero no creo que sea lo más apropiado, y de hecho este tipo de cosas que ahora hay pues han traído problemas. Pero bueno, retomando, pues hoy en día ya no los consideramos fantasmas, hoy en día aparecen rockstars realmente. Todo el mundo reconoce los nombres como Gerardo Reyero, como Mario Castañeda, ¿no? La famosa voz de Goku que aquí en toda América Latina lo conoce, ¿no? Y soy súper fan, y ahorita se me fue por completo la onda de los que hacen la voz del Guasón y Batman. Pero bueno, ya me acordaré de estas personas que son, si no mal recuerdo, de origen venezolano, que son grandes entre los grandes, y en todo mundo se les conoce, ¿no? Humberto Vélez, por ejemplo, que a pesar de haber sido sacado de ser la voz oficial de Homero Simpson, pues ya no hay quien no reconozca el nombre de Humberto Vélez como la voz de Homero Simpson, ¿no? O Cristina Hernández, una de las voces más queridas, para quienes no sepan quién es Cristina Hernández, que yo dudo que no lo sepan quienes les gusta el doblaje, pero bueno, pues ella hizo la voz de Bombón, de las chicas superpoderosas, la voz de Sakura Kinomoto en Sakura Card Captor, es la voz de base de Anne Hathaway, por ejemplo. En todas las películas en las que vean de los 2000 hacia acá a Anne Hathaway, seguramente van a reconocer su voz típica en ella, ¿no? Pero también hay una parte oscura en esto del mundo del doblaje, en esta industria que esconde secretos muy densos, historias humanas terribles, tragedias, y también que hay situaciones truculentas y muy mórbidas. Y en cuanto regrese Violeta vamos a platicar de estos temas que créanme que son muy densos. De hecho, incluso si hubiese estado Violeta, creo que hubiese sido mejor hacer dos partes, porque pues aquí vamos a platicar de unos temas que algunos sabrán, algunos no sabrán, para abrir un poco este tema. Para quienes no conozcan, no sepan quién es la voz de Gohan, su nombre era Luis Alfonso Mendoza. Pues era una voz muy querida, era una voz muy apreciada. Para quienes no reconozcan el nombre, quizás reconocerán a quienes doblaba. Sheldon Cooper, de la teoría del Big Bang, era una voz genial. Ustedes saben que la voz de Sheldon y su forma de caracterizar a Sheldon era única. O la voz más famosa que tuvo a lo largo de su carrera, que fue la de Gohan, el Gohan adulto de Dragon Ball Z. Y pues me gustaría platicar un poco del detalle, pero sí prefiero dejarlos esto para cuando viene Violetita. También pues vamos a platicar del misterioso deceso de Miguel Ángel Gigliasa, que hacía la voz de la Mole, ¿no? También tenemos ahí unas desapariciones de personas que hacían voz. Esto es lo más interesante que vamos a platicar en el siguiente programa. Y fíjense que es uno de los detalles que más me impactó ahora que estaba haciendo esta investigación acerca de actores que se han visto devorados por lo mismo, que es un problema pues muy general, lo que es la depresión, la ansiedad. Han sido personas que han sido llevadas a la autólisis, personas que han desaparecido en circunstancias muy misteriosas, personas que han terminado en la calle. Literalmente se les ha reconocido en algunos estados como Querétaro. Ya son voces que pues lamentablemente eran icónicas de algunos personajes. El caso, por ejemplo, de la voz de Shrek, que digo, todos sabemos que él estuvo envuelto en una situación de acoso, pues con una alumna que pues con el pasar del tiempo fueron develando ahí algunos detalles que se van a ser importantes irlos mencionando. Y algunos actores que se vieron pues envueltos en unas situaciones todavía más turbias, ¿no? Incluso algunos de despersonalización. Y pues esa es la parte humana, ¿no? Digo, yo ahorita no quiero adelantar tanto, de hecho quería como no dejar este espacio sin el programa de siempre. Pero sí creo que estos temas son un poco más para desmenuzar con Violetita. Ella no es fanática del doblaje, yo soy muy fan, muy fan. Como lo saben, pues a mí me gusta mucho el anime, todo este tipo de detalles, ¿no? El doblaje en México, yo soy fan completamente de este entorno, de esta industria. Y pues también te vas enterando de las situaciones que ha habido a lo largo de los años. Si bien también estos famosos rockstars, las personas están enfrentando a la actualidad desde situaciones internas como las peleas que tuvo la ANDA con casas independientes que se dedicaban a hacer doblaje. Muchos quizás no habrán escuchado de ello, pero bueno, hubo por cuestiones pues de dinero, como siempre, pues se querían meter actores que no eran actores, jóvenes que sean hijos de famosos, a hacer doblaje de algunas series, de algunas películas incluso. Esto ellos lo hacían únicamente pues quizás por llenar un currículum
algo que les sirviera para más adelante en su carrera presentarlo, y lamentablemente quitarle lugar a otros actores que sí se dedicaban de lleno a esto, a otras personas que se dedican precisamente a la actuación de doblaje, que es algo que incluso otras personas que se dedican al doblaje han nombrado en otros países y en otros continentes incluso, de que en México precisamente se le da ese respeto. Lamentablemente el respeto no se ve también en lo monetario. Eso me recuerda mucho el asunto que hubo con los Simpson, que ahorita les vamos a platicar un poco de esto, que fue donde se destapó, en todos lados se cuecen habas, como dice la frase. Y aquí encontramos, ¿no?, cómo es que dentro de esta industria pues también hay un nido de víboras. Realmente son situaciones bien complicadas, porque aquí no solamente son los salarios, aquí por ejemplo en México hay sindicatos, voces de actores, y ese tipo de situaciones han llevado también a huelgas. De hecho, una de las cosas que más se destapó precisamente fue en el año 2005, cuando pues hubo esta super huelga. Lo que sucedía es que en Estados Unidos siempre se les ha pagado muy bien a las voces de doblaje de los Simpsons. Aquí en México se empezó a tener problemas porque lo que quería hacer Fox era reducir algunos costos, y aquí fue esta huelga sindical, fue la que aquí se vieron traiciones, se vieron fracturas. Una de esas personas que se supone debía estar en huelga no lo estuvo, traicionó a todo su equipo, a todo su grupo. Esta persona siguió haciendo el doblaje de su personaje en Los Simpson, sin importarle si los demás trabajaban o no trabajaban. Obviamente en este tipo de situaciones pues uno dice, bueno, ¿a quién le doy la razón? Personalmente creo que la razón tenían quienes estaban haciendo la huelga, porque pues lo que ellos buscaban era una mejor condición laboral, mejores salarios, y la otra persona únicamente por no solamente por seguir en el personaje, creo que también era para conseguir un poco más de favores por parte de la industria, pues decidió no introducirse en esta huelga. Esta persona ha dado sus razones a lo largo del tiempo. Hay quien está de su lado, hay quien no lo está, pero lamentablemente pues esto fracturó completamente a los Simpson, a las voces de doblaje, y hoy en día ya conocemos estas nuevas voces, ¿no? Han pasado sin pena ni gloria. Se podría decir que no son buenas. La mayoría de voces no me gustan, no me agradan. De hecho, lo único que me rescata ocasionalmente ahora ver a los Simpson son sus chistes, que también han ido desgastándose, ¿no? Pero pues también ya sin unas voces que sean interesantes es terrible, ¿no? Por ejemplo, recuerdo esta voz del señor Burns que ahora tienen, que realmente es una voz que hasta es incómoda para mí. Ya para ir no para ir finalizando, porque no podemos finalizar, esto solamente es un adelanto. Realmente es hablar de otro detalle que también ya nos está invadiendo. Como ustedes recordarán, hablamos recientemente del álbum de Duxville, el de Gloria Profana. Les invito a que lo vayan a ver, está bastante bueno, y que también pues ahí tengan su opinión acerca de esto de la inteligencia artificial, y cómo es que la inteligencia artificial en México obviamente no solamente se quedó en álbumes como Duxville. Como habíamos comentado en ese álbum de Gloria Profana, ya la inteligencia artificial ha logrado emular las emociones, al menos en una cierta medida, para poder emular ciertos tonos, ciertas sensaciones, ¿no? De hecho, fue lo que nos llevó a este engaño con este álbum de Gloria Profana. En algunos lados ya se ha empezado a hacer este tipo de detalles. Obviamente todo esto se destapó gracias a Pepe Labat. Pepe Labat lo recordarán por algunos personajes que ha hecho en series, pero la más popular, el presentador de Dragon Ball Z, aquel que incluso ocupan mucho en memes cuando dicen: fue entonces cuando Cell sintió el verdadero terror, ¿no? Cuando nos hacía la presentación de Dragon Ball Z, de sus episodios. Y bueno, aquí el detalle surgió porque en inteligencia artificial alguien estuvo utilizando la voz de Pepe Labat para hacer varios detalles. Quien puso el grito en el cielo fue su esposa. Su esposa fue la que dijo: oye, ¿qué está pasando con esto, no? No se le estaban pagando obviamente nada a esta persona. Hubieron detalles ahí más intensos con esto, pero afortunadamente, como la punta de un iceberg, empezaron a salir más detalles que estaban haciendo, y de ahí salimos con los Star Talents. Estos Star Talents que hoy en día pues son youtubers, son streamers, son personas que se dedican únicamente a grabarse como lo hago yo, precisamente como lo hacemos Violeta y yo, pero pues que ya tienen un fandom, una comunidad bastante grande. Entonces las casas envían películas. De hecho, seguramente ustedes recordarán esta película animada de Spider-Man del multiverso. Pues utilizó a muchos Star Talents, tuvo una crítica muy grande, y curiosamente fue una batalla un poco complicada, porque la gente más joven aceptaba estos Star Talents en principio porque eran de alguna manera, no eran sus ídolos, pero realmente en el doblaje eran pésimos, era un doblaje de malísima calidad. Realmente yo no sé cómo lo hicieron para editarlos, porque realmente hasta en edición se veían mal, se escuchaban mal, realmente personajes que no sabían cambiar sus tonos de voz, no sabían darle la dicción necesaria, les faltaba esa emoción. ¿Por qué? Porque precisamente no tenían
el más mínimo concentrado de lo que era la actuación, de lo que era todos estos tonos, introducirte realmente en el personaje, únicamente porque eran famosos y porque cobraban poco, o incluso hubo casos en los que se dice que no cobraron nada, que estúpidos estos vatos, que nada más era por vivir la experiencia, ¿no? Dicen que por vivir la experiencia uno no los debe de criticar, pero lamentablemente no fue el caso. Y como les digo, eso aunado a la inteligencia artificial que ya se estaba formando en nuestro país para este tipo de detalles como el doblaje, empezaron a tener más auge. Ya hubieron series que fueron dobladas exclusivamente con inteligencia artificial y que fueron un rotundo fracaso. De hecho, se descubrió ahí un chiquero un poco más grande, porque se descubrió que las casas que hacían este doblaje cobraban más barato. Ellos utilizaban inteligencia artificial y en Estados Unidos decían, oye, no me gusta cómo suena, no me gusta cómo se oye, pero no decían que estaban haciendo inteligencia artificial. Entonces imagínense cómo fue la onda, ¿no? Pues sí, entonces no sé si ustedes tienen algún familiar que se dedique a esto. Por ejemplo, ahorita yo me pongo a pensar mucho en Violeta cuando hace sus audiolibros. Sobre todo el último del Príncipe Rana, me encanta cómo hace la voz de la rana, ¿no? Me encanta cómo lo hace. Violeta lo graba en sus momentos libres porque, bueno, ustedes saben que nos dedicamos a la artesanía. Y es bastante interesante ahorita que me pongo a pensarlo, ¿no? O sea, yo me pongo a grabarme aquí, obviamente pues no dejando la chamba, el canal sola, lo hago por eso realmente, porque a mí me gusta participar más con Violeta. Y bueno, pues este es el adelanto que yo les hago, realmente espero que les guste. He pensado grabar en algunos extrazonas, de hecho, de algunas películas que no hemos mencionado aquí, que incluso Violeta no puede mencionar, o que ya he mencionado yo en algunos shorts, pues ahí se los voy a estar dejando. Yo realmente no soy tanto de hacerlos en solitario, pero pues lo vamos a hacer, ¿no? Espero que ustedes nos vean en el segundo programa. Ahí sí le vamos a dar una buena cuchareada a todo esto de doblaje. Quizás incluso personas que no sabían o que no se interesaban tanto por el doblaje, pues van a tener ya quizás un interés ahora que escuchen este otro programa, porque no nos vamos a enfocar ya como tal en lo que es el doblaje. Apenas hicimos una pequeña introducción precisamente para que el siguiente programa ya esté más cargado de lo picante, que va a ser lo bueno, ¿no? Y entonces pues yo les invito a que ustedes nos den like, a que se suscriban, a que nuestro fandom crezca, porque realmente pues igual al rato nosotros somos los Star Talents y mandamos a la rana de Violeta o las brujitas que hace Violeta a que hagan doblaje. Y pues dejen su comentario, déjenos si ustedes saben de doblaje o si tienen alguna historia, porque les digo, aquí hay historias bien turbias. Cuando yo me puse a investigar historias turbias, documentadas de todo este tipo de detalles de estas personas que se dedican a hacer doblaje, que nos la dejen. En nuestro siguiente programa se van a dar cuenta que no todo es miel sobre hojuelas y que hay muchas historias humanas que perfectamente podrían caber en una historia de terror o en un gran drama. Entonces, bueno, yo les envío un gran abrazo a todos ustedes. De parte de Violeta, pues también les mando un gran abrazo. No se preocupen, Violetita pues está bien dentro de lo que cabe, está bien, solamente que pues ahorita no estaba en condiciones de poder participar, pero pues espérenla para el siguiente programa, ¿vale? Les mando un abrazo, cuídense mucho y adiós.